sepsis y shock séptico, y le pusieron un nombre pequeñito abajo, reto terapéutico de siempre. Y eso es bueno, porque estamos acostumbrados a poner tratamiento simplemente porque se nos ocurrió leer algo y le ponemos al paciente tratando de encontrar respuestas. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces vamos a hablar el día de hoy de estos puntos. Shock séptico, en sepsis y shock séptico vamos a hablar de generalidades, algunos puntos sobre generalidades, otro punto sobre diagnóstico. Nos vamos a enfocar básicamente en los puntos 3 y 4, que es tratamiento, es lo que dice el título de la ponencia, el tratamiento como un reto en ese tipo de pacientes, y cómo es que monitoreamos si es que nuestro paciente está evolucionando bien o no en ese espacio corto que los pacientes permanecen en los servicios de emergencia. Para finalmente hacer una laminita sobre conclusiones de la charla del día de hoy. Entonces, estos son los aspectos que vamos a conversar. Entonces, como aspectos generales tenemos que ver esta realidad. Esta es la realidad de la enfermedad. La sepsis es la principal causa de muerte en el mundo. Y esto le da una significancia bastante especial a este tipo de enfermedades. Entonces tenemos una enfermedad o un síndrome que es la principal causa de muerte hospitalaria y por lo tanto tenemos la obligación de diagnosticarla y manejarla de manera adecuada. Afecta a 30 millones de personas al año. Es una buena cantidad de pacientes afectados, de personas afectadas, en los cuales tenemos la obligación de darle un buen manejo. De estos 30 millones de personas que son afectadas al año por sepsis y shock séptico, tenemos una tasa de mortalidad que fluctúa entre el 15 y el 50%, a pesar de todos los avances que tenemos hasta el momento, tanto en prevención, en manejo, en equipamiento, infraestructura. A pesar de eso, en algunos lugares tenemos cifras tan altas como 1 de cada 2. Y cada 3.5 segundos fallece una persona en el mundo por sepsis. Si nosotros vemos este cuadro que está aquí, entonces es fácil determinar por qué es importante y por qué es obligatorio el manejo de la sepsis y shock séptico desde la puerta de entrada de los centros asistenciales que son las emergencias. ¿Y por qué sigue siendo importante conocer la sepsis y manejarla? Primero, porque es una enfermedad tiempo dependiente. Es decir, que mientras más retrasemos el diagnóstico y el inicio del tratamiento, el pronóstico va a ser peor. Y hablo de pronóstico desde la morbilidad hasta la mortalidad. Es decir, no hablo de pronóstico solamente de aquellos que se mueren, sino aquellos que quedan después con secuelas, y secuelas bastante severas, que no solamente involucran al paciente, sino a toda la familia en general. Entonces sigue siendo importante la sepsis porque es una enfermedad tiempo dependiente. Es un proceso de alta mortalidad, como hemos visto, entre el 15 y el 50% de los pacientes se mueren dependiendo de las condiciones y el momento en que llegan a los centros hospitalarios. Entonces, esta es otra razón para darle importancia a esta enfermedad. Y 3, requiere manejo multidisciplinario. Y en el transcurso de esta charla vamos a ver que no solamente somos los médicos de emergencia o los médicos internistas quienes enfrentamos por primera vez al paciente, los que nos vamos a dedicar íntegramente al manejo y le vamos a dar solución definitiva. Eso no va a suceder. Esta es una enfermedad que requiere manejo multidisciplinario y multiespecialidad. O sea, aquí es tan importante el personal de enfermería, es tan importante el personal técnico de enfermería, es tan importante el paramédico, hoy que están en su Día Internacional, los hermanos paramédicos, aquellos que van a subirse a una ambulancia o aquellos que rescatan víctimas. Un abrazo para ellos si es que hay alguien aquí. Requieren la enfermera, requieren el técnico, ¿no es cierto? Requieren el de laboratorio, requieren del radiólogo o del tecnólogo en radiología, pero también es multiespecialidad. Se requiere el cirujano, por ejemplo, como una persona importantísima en el manejo de la sepsis y shock séptico. Se requiere el ginecólogo si es que estamos frente a una mujer gestante, puérpera o cualquier otra patología. Entonces,
Es una enfermedad que requiere manejo multidisciplinario y multiespecialidad. ¿Por qué? Porque si nosotros olvidamos estos 3 puntos que acabamos de mencionar y retrasamos el diagnóstico y el inicio del tratamiento, esto va a involucrar directamente el pronóstico de nuestros pacientes y por lo tanto esa cifra del 15 al 50% de mortalidad se va a seguir manteniendo a pesar de los esfuerzos que hagamos. Entonces, ¿qué puntos importantes debemos de tomar en cuenta cuando tratamos de manejar la sepsis como una integralidad? Estos 4 puntos que vamos a ver en este momento. 1, prevención. ¿Cómo evitamos que los pacientes de alto riesgo, es decir, pacientes con cáncer, pacientes postrados, pacientes inmunocomprometidos, puedan, en algún momento, pacientes diabéticos no bien manejados, puedan evitar hacer esta enfermedad? Entonces, la primera fase del manejo integral de la sepsis, habíamos dicho, es un manejo integral, multidisciplinario y multiespecialidad. En prevención, manejo adecuado de patologías preexistentes, diabetes mellitus, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y algunas otras patologías que pueden llevar al paciente a ser un paciente de alto riesgo para desarrollar sepsis. Una vez que hemos pasado esta etapa de prevención, vamos al diagnóstico. Ya hemos dicho que mientras más temprano hagamos el diagnóstico, mejor pronóstico va a tener nuestro paciente. Y en emergencia, como en muchas de las patologías que ustedes ven en medicina interna, hasta que hacen los análisis y los exámenes auxiliares correspondientes, el diagnóstico precoz depende básicamente de un alto índice de sospecha. En emergencia, nosotros no hacemos diagnósticos definitivos, hacemos diagnósticos de sospecha, hacemos diagnósticos síndromes o hacemos diagnóstico de problemas. Entonces, en el diagnóstico de la sepsis en la emergencia va a depender fundamentalmente de un alto índice de sospecha y para eso debemos tener indicadores. En cuanto al tratamiento, estamos ya en el tercer punto de esto: prevención, diagnóstico y tratamiento. El inicio temprano de la terapia tiene relación directa con el pronóstico. Ahora vamos a ver los MANDER o las alternativas a la primera hora de atención. ¿Por qué? Porque el inicio de este tratamiento, mientras más temprano sea, mejor pronóstico para nuestros pacientes. Y finalmente, la fase del pronóstico. Habíamos dicho en una de las láminas iniciales que el pronóstico tiene que ver mucho con el tiempo en cual iniciamos el tratamiento definitivo. Entonces, cuando hablamos de sepsis en su manejo integral, debemos hablar de estos 4 puntos: prevención, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Entonces, hacemos una línea de tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado con la sepsis y el shock séptico? En el año 2001, los primeros intentos de armonizar los conceptos con la finalidad de que la medicina basada en la evidencia pueda entrar a los servicios de emergencia. Se crean esos 3 términos: sepsis, sepsis severa y shock séptico, basado básicamente en lo que se conocía como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el famoso SIRS. Entonces, el 2001 existen estos 3 términos en la definición de sepsis y síndromes relacionados, así ya se llamaba en esa época: sepsis y síndromes relacionados. Y hablamos de sepsis, sepsis severa y shock séptico. El año 2016, cuando aparece el primer concepto de sobreviviendo a la sepsis, desaparece el término sepsis severa porque había una serie de brincamientos ahí que impedía que nosotros iniciemos el tratamiento lo más temprano posible. Desaparece el término sepsis severa y el 2016 solamente quedan 2: sepsis y shock séptico, que es lo que vamos a ver el día de hoy. El 2018 se instaura el famoso paquete de la hora 1, ¿sí? El paquete de la hora 1, que también lo vamos a ver más adelante, que ya tiene que ver mucho con el manejo inicial, con el manejo temprano y el mejor pronóstico de los pacientes. Antiguamente, cuando el paciente entraba en shock séptico, en las mejores unidades de terapia intensiva tenemos un porcentaje del 70% o más de mortalidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a manejar más temprano, vemos que esta tasa de mortalidad va disminuyendo considerablemente. Y el 2021 aparece sepsis 3.0, ¿sí? La famosa campaña Sobreviviendo a la sepsis, que es básicamente
lo que nos rige ahora en el manejo de la sepsis en los servicios de emergencia y cuidados críticos. Y estas son las dos definiciones que habla la campaña Sobreviviendo a la Sepsis. La campaña Sobreviviendo a la Sepsis, que está publicado en 2021, tiene estas dos definiciones. Una definición básicamente fisiopatológica, eso es lo que hemos mencionado siempre. La sepsis es una definición fisiopatológica en el consenso de Sobreviviendo a la Sepsis. No nos ayuda mucho en el diagnóstico. Dice la campaña: la sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Eso es lo que dice el consenso. Y no nos ayuda mucho desde el punto de vista clínico, sobre todo los que estamos en la emergencia, que tenemos poco tiempo. La sepsis es una enfermedad tiempo dependiente, no me voy a cansar de repetir eso. Cuando define el shock séptico la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, sí hace un poquito más de aclarar la situación y dice: el shock séptico es aquella disfunción cardiovascular que incluye hipotensión arterial, requerimiento de vasoactivos o dos signos de inadecuada perfusión. Habla de llenado capilar prolongado, que algunos hemos olvidado de realizarlo, oliguria, acidosis metabólica y lactato elevado. Entonces, la definición del shock séptico en el consenso 2021 sí nos da algunos criterios clínicos: hipotensión arterial, requerimiento de vasoactivos para mantener una tensión arterial media igual o mayor de 65 milímetros de mercurio, dos signos de inadecuada perfusión en las famosas ventanas, llenado capilar prolongado, oliguria, acidosis metabólica o lactato elevado. La presencia de dos signos de ellos y más hipotensión y requerimiento de vasoactivos hace la definición de shock séptico. Entonces, si la prevención no se pudo realizar, porque por eso llegan los pacientes a la emergencia. El segundo punto era el diagnóstico temprano. Mientras más temprano hagamos el diagnóstico, mientras más temprano llevemos tratamiento, mejor pronóstico, es lo que hemos dicho. Y este es un esquema, una mnemotecnia, desarrollada por el doctor Felipe Villarroel Romero, un colega mexicano que me parece muy interesante, para el reconocimiento temprano de la sepsis. Y habla de la mnemotecnia Date Prisa. Y hay dos relojes para insistir en esto. Es una enfermedad tiempo dependiente y el pronóstico depende del tiempo, definitivamente. Entonces, el esquema de diagnóstico temprano tiene que ver con esta mnemotecnia, date prisa. ¿Y qué significa date prisa? Pues significa esto: date prisa con los antibióticos. La sepsis es una enfermedad infecciosa, ¿no es cierto? Date prisa con los antibióticos. Eso es lo que significa esta primera fase, esta primera expresión, date, o esta primera mnemotecnia. Date prisa con los antibióticos. Y para eso tú necesitas esto: datos. Historia clínica, que historia clínica trae el paciente, comorbilidades y los signos vitales en el triage. ¿Sí? Historia clínica: es un paciente diabético, es un paciente postrado, es un paciente mayor de edad. ¿Qué comorbilidades tiene? Fumador crónico, paciente con cáncer, paciente inmunocomprometido. ¿Qué signos vitales trajo en la emergencia? ¿Cuál es su escala de Comeglago? ¿Cuál es su tensión arterial media? ¿Cuál es su frecuencia respiratoria, su temperatura? Esos signos vitales son importantísimos cuando nosotros enfrentamos a un paciente o cuando la ambulancia lo trae, por ejemplo. La letra A es del aspecto general del paciente. ¿Qué aspecto trae el paciente? En tiempos de ecografía y de exámenes de laboratorio a veces olvidamos la semiología, ¿no? Pero el aspecto general, por lo que antes denominaba la ectoscopía, nos ayuda mucho a saber si un paciente está aparentemente grave o no. Y la letra A de DATE es el aspecto general y la adrenergia, es decir, la liberación de sustancias reactivas al proceso infeccioso o al estrés que genera este proceso infeccioso. El estado general, ¿cuál es el estado general del paciente? De repente es un paciente desnutrido, es un paciente descuidado, es un paciente caquético, es un paciente que está respirando mal, es un paciente con lesiones visibles, ¿no? ¿Cuál es la facies? ¿Cuál es el estado de la piel? De repente tiene una piel marmórea, de repente tiene una piel descuidada. ¿Cuál es el estado mental de este paciente? Si tiene taquicardia o si tiene alza térmica. Entonces, en la letra A del aspecto general y de la adrenergia, valoramos el estado general, facies,
piel, estado mental, taquicardia y fiebre. La letra T es de la temperatura. Si bien es cierto, la temperatura ya la vimos en el aspecto general, aquí lo que nos interesa es ver si el paciente está hipotérmico. Si el paciente está hipotérmico, es decir, con la temperatura menos de 36 grados, eso debe alertarnos, debe hacernos abrir los ojos porque ese es un signo de mal pronóstico. La hipotermia tiene mayor mortalidad, sobre todo en aquellas poblaciones especiales como los ancianos, por ejemplo. Y la letra E es esto que también hemos olvidado, el llenado capilar. Ya no lo medimos, ya no lo evaluamos. El llenado capilar, vamos a ver más adelante qué importancia tiene. Es la letra E, el lentecimiento del llenado capilar, el valor menos de 3 segundos y que fue corroborado en ese famoso estudio amplio de las emergencias y cuidados críticos que llamó el estudio Andrómeda. Decíamos que este colega mexicano había instaurado esto, el date prisa, el doctor Felipe Villarroel. DAT es esto, datos, aspecto general, temperatura y alentecimiento del llenado capilar, y prisa es lo de acá. Date prisa. Por favor, busquemos poblaciones especiales. Adultos mayores, diabéticos, embarazadas, postquirúrgicos, suprimidos, perdón. Poblaciones especiales. La P de prisa es poblaciones especiales. Adultos mayores, diabetes, embarazo, postquirúrgicos, inmunosuprimidos. La R de resistencia antibiótica. ¿Qué factores de riesgo tiene este paciente para que haya podido generar gérmenes multiresistentes? El paciente que se enferma constantemente, el paciente que está inmunocomprometido, el paciente que ya estuvo hospitalizado, el paciente que tiene una traqueostomía de repente, ¿es cierto? Entonces, estos pacientes son especiales para pensar de que podría tener una infección con un germen resistente a los medicamentos comunes. La letra I es de intravasculares, el hecho que el paciente, sobre todo en aquellos pacientes hospitalizados, en los pacientes en hemodiálisis crónica y diferentes tipos de patologías que pueden llevar a casa. El hecho de tener un intravascular, un catéter venoso central, catéter de hemodiálisis, marcapasos o prótesis valvular, hay que evaluar ese tipo de población también. La letra S es de signos de inestabilidad, hay que ver si tiene algún signo de inestabilidad este paciente, como shock y necesidad de vasopresores. Y nosotros ya nos llaman a la emergencia en esto que se denomina ahora los equipos de respuesta inmediata en los hospitales, y que el paciente se puso mal. Hay que ver si estaba recibiendo vasopresores, si estaba en shock, si tenía un catéter y esas cosas. Entonces, la letra S de signo de inestabilidad, shock, necesidad de vasopresores, y la letra A, si el paciente tiene anuria u oliguria. ¿Sí? Anuria u oliguria. Diuresis menor de 500 cc por día, tienen peor pronóstico. Entonces, el date prisa es lo que nos lleva al reconocimiento temprano. Date prisa, muy bien. Y esto nos ayudaría a nosotros a reconocer que el paciente podría estar cursando con un cuadro de sepsis y 8 séptico. Muy bien. Y entonces, una vez que nosotros sospechamos de que el paciente podría estar en lo que denominamos los de emergencia y muchos códigos sepsis, activamos los equipos de respuesta inmediata o activamos la clave, como le decimos nosotros en el Hospital Casimiro Uribe. Entonces, ante la sospecha de sepsis y 8 séptico, si es atendido en un entorno hospitalario, ¿no es cierto? Si está atendido en el hospital, hay que activar el equipo de respuesta rápida o llamar al médico de turno. Vamos a hacerlo así más sencillo, llamar al médico de turno que está asignado al piso donde está el paciente, y este médico de turno tiene que ver estas cosas, 2 cosas únicamente o básicamente: que el paciente no está en la fase final de su vida. De repente es un paciente con cáncer en estadio terminal, ¿no es cierto? Y quizá vamos a hablar cosas que algunos podrían hacerle sentir como reñido con la ética y la odontología del médico. Pero vamos a hablar desde el punto de vista eminentemente técnico. Si el paciente está con cáncer terminal, ¿no es cierto?, diseminado en anasarca, desnutrido, que no responde al tratamiento adecuado, ¿no es cierto? Si está en la fase terminal, hay que ayudarlo al buen morir, y seguramente eso han hablado ustedes. Si no está en la fase terminal, hay que ver el siguiente paso.
Si no está en la fase terminal este paciente al cual nos han llamado, hay que dar el siguiente paso, que es evaluar si no hay limitaciones para el soporte vital avanzado, es decir, hasta dónde vamos a darle reanimación a este paciente. Y son decisiones muy importantes, son decisiones a veces muy difíciles que debemos de tomar los médicos cuando estamos en este tipo de pacientes, los pacientes denominados prioridad 1 o los pacientes graves. Si está en la fase terminal y si hay limitaciones para el soporte vital avanzado. Y entonces, como ya sospechamos, ya activamos el equipo de respuesta rápida, ya tenemos la sospecha. Recuerden que la única manera de diagnosticar sepsis es que encontremos un cultivo positivo y que ese cultivo positivo tenga directa relación con el cuadro que está haciendo nuestro paciente. Porque iniciamos el tratamiento con un alto índice de sospecha, lo que hemos dicho en los servicios de emergencia. Y empezamos el tratamiento. Y aquí en este tratamiento tenemos los bundles con criterios de tiempo. Estos son los criterios de tiempo. En menos de 1 hora, nosotros debemos evaluar e iniciar antibióticos. ¿Sí? El famoso paquete de la hora 1. En menos de 1 a 3 horas, debemos evaluar adecuadamente a nuestro paciente e iniciar antibióticos, que es la primera medida que hacemos cuando tratamos a los pacientes sépticos. En menos de 6 a 12 horas, nosotros tenemos que tener controlado el foco, que vamos a ver adelante. Controlado el foco. Y en menos de 6 horas, el paciente debe ser trasladado a una unidad de terapia intensiva. Este punto no lo vamos a ver. Yo estuve en México hace 1 año haciendo también una ponencia sobre la campaña sobreviviendo a la sepsis y nuestros colegas intensivistas fueron duramente criticados porque en ningún hospital los pacientes sépticos ingresan a la UCI en menos de 6 horas. O la gran mayoría no ingresa en menos de 6 horas. Y generó una gran controversia el hecho de que salga como criterio de calidad en la campaña sobreviviendo a la sepsis que los pacientes deben subir en menos de 6 horas. Eso es bastante difícil, sobre todo en hospitales como los nuestros. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de tratamiento, y esta es la razón de esta exposición, dice un reto permanente, un reto terapéutico permanente, o el reto terapéutico de siempre, dice el título de la ponencia el día de hoy. Muy bien. En el manejo de la sepsis y 8 séptico tenemos 2 puntos importantes. Control de la infección y reanimación. Entonces, nuestros objetivos del manejo inicial del paciente con sepsis y 8 séptico, cuando nosotros lo enfrentamos por primera vez o cuando se nos descompensa el paciente, son estos 2. Control de la infección y reanimación. En el punto del control de la infección tenemos antibióticos. Antibióticos. Bajo el criterio de que el antibiótico debe ser manejado adecuadamente. ¿Y cómo manejamos adecuadamente un antibiótico? Con estas preguntas. ¿Cuándo? ¿En qué momento iniciar? ¿Cuándo inicio antibióticos? ¿Cuál antibiótico? ¿Qué antibiótico voy a iniciar? ¿Cuánto? ¿Cuánto de dosis? Si es un paciente renal, si es un paciente hepático, si es un paciente pulmonar, si es un paciente cardíaco, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto? ¿Cómo lo voy a administrar? ¿Y hasta cuándo lo voy a instalar? ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de antibióticos, nos preguntamos esto. ¿Cuándo inicio? ¿Con qué inicio? ¿Con cuánta dosis? ¿Cómo inicio? Y hasta cuándo lo mantengo. ¿Ok? Y el otro punto del control de la infección es el control del foco. Y aquí tienen mucho que ver nuestros colegas cirujanos. Control del foco es básicamente a cargo del cirujano. En cuanto al otro punto de la reanimación, también tenemos 2 aspectos importantes que tener en cuenta. Fluidos, soluciones balanceadas, que es lo que se estipula ahora, lo que la mayoría de artículos de investigación están señalando, se debe usar las soluciones balanceadas, no el cloruro de sodio ya, sino las soluciones balanceadas, cuidando siempre los efectos dañinos de la sobrehidratación en los pacientes con shock, cualquiera sea la naturaleza del shock. Y por supuesto el uso de vasoactivos. Noradrenalina como droga de elección en los vasoactivos. Adrenalina como segunda droga, aunque la mayoría de estudios actuales dice que la segunda droga de elección debe ser la vasopresina. En la mayoría de nuestros hospitales no hay, por eso nosotros utilizamos como segundo vasoactivo la adrenalina, pero lo que indica la literatura es que debe ser vasopresina, y esto que seguramente en algunos colegas va a resultar novedoso, espero que no, la posibilidad de usar drogas vasoactivas por vía periférica. ¿Ok?
Muy bien, entonces entramos a este primer punto que se llama control de la infección. Y esto decía que tenía 5 o 6 preguntas. ¿Cuándo antibióticos? Y dice aquí, no use la procalcitonina para decidir el inicio de antibióticos. Y eso es lo que mencionaba las guías 2021. La mayoría de nosotros pide proteína C reactiva, ¿no es cierto? Pide procalcitonina para ver si es que inicia antibióticos. Lo que dice la guía es que no. La procalcitonina no es un indicador para el inicio de antibióticos. Sí es un indicador para suspender los antibióticos, que es diferente. La recomendación 16 de la campaña sobreviviendo a la sepsis dice, no use la procalcitonina para el inicio de antibióticos, y ellos hacen un cuadro donde tienen un cuadro de doble entrada que dice sepsis definitiva probable y sepsis posible, ¿no es cierto? Si la sepsis es definitiva probable y si la sepsis es posible, y lo mezclan con shock, si tiene shock o si no tiene shock. Y de acuerdo a eso van iniciando antibióticos. Entonces, ¿cuándo iniciar antibióticos? Básicamente, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos una sospecha de sepsis probable o definitiva, iniciamos antibióticos inmediatamente, idealmente dentro de la primera hora del reconocimiento de la sepsis. Entonces, si yo tengo una sepsis probable y el paciente tiene o no tiene shock, yo debo iniciar los antibióticos de manera inmediata, ideal dentro de la primera hora. Si la sepsis es posible, y tiene shock, administrar inmediatamente, ideal dentro de la primera hora, antibióticos. Si la sepsis es posible, pero no tiene shock, hay que seguir evaluando a los pacientes y tenemos 3 horas máximo, como dice el bundle, 3 horas máximas para decidir iniciar antibióticos. Ese es el esquema que señala la campaña sobre la sepsis. ¿Cuál antibiótico? Y aquí está en este cuadrito sencillo también de SSC. Si es una neumonía, ampicilina, sulbactam más claritromicina. Si es un foco abdominal, lo que nosotros sospechamos, ampicilina, sulbactam más metronidazol. Si el foco es urinario, ampicilina, sulbactam. Y si nosotros no tenemos foco identificado, de preferencia piperacilina, tazobactam más vancomicina. Esto es lo que recomienda la campaña. Sin embargo, hay que ver cuál es la prevalencia de gérmenes y cuál es su sensibilidad en cada uno de los lugares donde trabajamos. Si el paciente tiene riesgo de que tenga un estafilococo aureus metilcilino resistente, podemos añadir vancomicina. Y si hay riesgo de pseudomona, hay que añadir un fármaco que cubra pseudomonas. ¿Sí? Esto es cuál antibiótico. Recuerden, cuando iniciamos, qué antibióticos, cómo lo ponemos, ¿sí? Son las recomendaciones 25 y 26 de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis. Se sugiere utilizar infusión continua, fíjense, ya no cada 8 horas, ya no cada 12 horas como lo hacíamos antes. Dice, se sugiere utilizar infusión continua después del bolo inicial de betalactámicos. Es decir, tenemos durante 24 horas infusión continua de antibióticos. El bolo inicial recomienda la campaña Sobreviviendo a la Sepsis que debe ser sin tener en cuenta si el paciente es renal, hepático, respiratorio cardiovascular. Eso es lo que dice la campaña. Ya no necesitamos estar calculando ahí cuánto le voy a dar. El bolo inicial debe ser la dosis normal, entre comillas, normal. La recomendación 26 dice, se recomienda optimizar la dosis de antimicrobianos basada en la farmacocinética y farmacodinámica específica después de la dosis de bolo. Eso es lo que dice la recomendación 26. En cuanto al control al desescalamiento, es decir, ¿cuándo suspendo yo los antibióticos? ¿Cuándo suspendo? Dice las recomendaciones 29, 30 y 31 de la campaña. Dice, recomendación 29, ¿cuándo suspendo? Desescalamiento, ¿cuándo empiezo a bajar la dosis de antibióticos? ¿Cuándo empiezo a bajar la dosis de antibióticos? Es el desescalamiento. Cuando conozca el germen y su sensibilidad se debe suspender o rotar antibióticos. Es decir, yo le estoy dando ampicilina sulbactam. Al tercer día tengo un cultivo positivo que me dice que el germen que está allí es resistente a la ampicilina sulbactam. Entonces lo que tengo que hacer es suspender ese antibiótico y cambiarlo por otro. Eso es lo que dice la recomendación 29. Cambia de antibióticos o suspende el antibiótico inicial de la primera hora cuando tú tengas un germen que te diga que es resistente a ese antibiótico que le estás dando. La recomendación 30 dice,
Se recomienda periodos cortos de antibiótico-terapia, no mayor de 10 días. Antes hacíamos 14 días, 21 días de antibióticos. No me acuerdo y por ahí de repente el doctor Douglas se acuerda, usábamos ampiclorogenta, me acuerdo, era la famosa triada de antibióticos ampiclorogenta. Pero la recomendación de la campaña dice no más allá de 14 días. De 10 días, perdón. Eso es lo que debemos hacer. Antibióticos no más allá de 10 días. Si el paciente no ha mejorado es porque nos equivocamos en algo. Probablemente en la sensibilidad de los gérmenes o en la dosis. Y la recomendación 31 dice, se sugiere utilizar la procalcitonina como parámetro para suspender antibióticos. Ya habíamos dicho, la procalcitonina no es un indicador de iniciar antibióticos. Iniciar antibióticos es sospecha o probabilidad o confirmado sepsis con o cincho séptico. Eso es para iniciar antibióticos. Es este bendito cuadro que está acá. Es este cuadro para iniciar antibióticos. Posible, probable o definitiva, con o sin shock. Ahí inicia antibióticos bajo esta recomendación. ¿No es cierto? Para suspenderlos, use sí procalcitonina. Cuando la procalcitonina empieza a bajar, hay que tomar la decisión bajo este esquema de no más allá de 10 días de ir suspendiendo los antibióticos que iniciamos. El control del foco está en las recomendaciones 27 y 28. Habíamos dicho que esto es básicamente trabajo de los colegas de cirugía. La recomendación 27 y 28 dice, se recomienda identificar o excluir rápidamente el foco anatómico de la infección e implementar medidas de tratamiento tan pronto como sea posible. Si yo tengo un absceso, si tengo una sospecha de una flebitis, hay que tratar ese foco de inmediato. Entonces tengo que llamar al cirujano y el cirujano me tiene que intervenir. Si tengo que hacer una tomografía o una ecografía, tengo que hacerse. Se recomienda el retiro inmediato de los dispositivos de acceso intravascular, que son una posible fuente de sepsis 8 séptico. Si yo tengo un catéter venoso central, si tengo un catéter de diálisis en el cual veo algún signo inflamatorio, retírenselo, por favor, porque esa podría ser el foco. Recomendaciones 27 y 28. Reanimación con fluidos. Dos aspectos. Inicie fluidos de inmediato. La dosis inicial es 30 cc en las 3 primeras horas, aunque esto se está observando porque podría llevar a complicaciones. Y monitorice lo que está haciendo con los fluidos. No le deje al paciente diciendo, póngale fluidos. Yo me acuerdo en esa época, reto de fluidos, reto de fluidos, reto de fluidos. A los 2 días el paciente estaba en insuficiencia respiratoria, en edema agudo de pulmón, con un balance de más 5,000. Entonces, ¿cómo monitorizamos los líquidos? Por tiempo llenado capilar, por lactato sérico o por medidas dinámicas. ¿Sí? Las recomendaciones 32, 33, 34, 35, 36 y 45 de la campaña dice lo siguiente. 32. Use cristaloides como fluido de primera línea para reanimación. Use cristaloides. Es el líquido, el fluido de elección para la reanimación del paciente en shock, cualquiera sea su naturaleza. Son los cristaloides. Pero la recomendación 33 dice, sí, cristaloides, pero las soluciones balanceadas, tipo isofundín que tenemos en nuestro país. Soluciones balanceadas, porque los cristaloides, la mal denominada solución salina normal, puede generar complicaciones. ¿Sí? Sobre todo alcalosis metabólica hiperclorémica. Recuerden que el cloruro de sodio tiene 154,000 equivalentes sodio. ¿No es cierto? Se sugiere utilizar cristaloides balanceados sobre las denominadas solución salina normal. La recomendación 34 dice, se recomienda usar albúmina, pero sí, se puede usar albúmina, pero después de haber usado grandes dosis de cristaloides. No dicen exactamente cuáles las altas dosis, pero se considera más allá de 5 litros. Entre 3 y 5 litros ya vamos pensando que lo que estamos haciendo no es suficiente. Las recomendaciones 35 y 36 dice, no se recomienda el uso de gelatinas ni almidones, olvidémonos del Aimacel, del gelofundín, del ET-Stars, que afortunadamente ya no hay, del JS estéril y estas cosas. Ya no se recomienda, la guía dice, no se recomienda el uso de gelatinas. Y habíamos dicho que aquí había una controversia, por lo menos una preocupación en esta dosis que parecería ser alta. Entonces empiezan a estudiar allí si la terapia agresiva versus la terapia restrictiva de fluidos, cuál era la más importante o la más beneficiosa. Sin embargo, a estas alturas, aunque la evidencia nos podría mencionar que mejor es la
la terapia restrictiva, ¿sí? La evidencia todavía no es definitiva. La mayoría de artículos dice que tenemos que monitorizar permanentemente la respuesta a fluido de nuestros pacientes. Seguimos, vasoactivos e inotropos. Recomendaciones 37, 38, 39, 40, 41 y 42. La 37 dice, se recomienda utilizar adrenalina como droga de primera elección y eso está clarísimo. Adrenalina es la droga, el vasoactivo de primera elección en shock séptico, en shock, cualquiera sea su naturaleza, pero básicamente en shock séptico que sabemos que no es producto de la disminución de volumen, o sea, en la sepsis no hay disminución de volumen. Entonces, ahí hay más vasodilatación, entonces ahí lo que tenemos que hacer es vasoactivo, adrenalina. ¿Se puede usar por vía periférica? Definitivamente sí, ¿no es cierto? Definitivamente sí, la adrenalina se puede usar por vía periférica en tiempos cortos, no hay mayor problema. Okay, eso queda zanjado. Sí se puede usar adrenalina por vía periférica, cualquier vasoactivo por vía periférica se puede usar. Bien. Si se mantienen, a pesar de la adrenalina, 10 microgramos por kilo minuto, si a pesar de usar la adrenalina no logramos mantener una tensión arterial media igual a lo mayor de 65, vamos a usar vasopresina. Vasopresina. Y si con la vasopresina y la adrenalina no funciona, usen adrenalina. Adrenalina. No se recomienda usar terlipresina, afortunadamente no hay en nuestro país. ¿Sí? En pacientes cuya hipotensión podría estar relacionado con algún grado de disfunción cardíaca, se puede usar dobutamina. Y también las guías, en la recomendación 42 dice que no es recomendable usar levosimendan. En cuanto al monitoreo, tenemos estos 4 puntos de monitoreo, ya voy terminando. Monitoreo clínico, monitoreo hemodinámico, monitoreo de laboratorio y monitoreo por imágenes. ¿Sí? Muy bien. Del monitoreo del tratamiento que hemos indicado. Y el monitoreo clínico tiene estos 4 puntos, sobre todo en nuestros hospitales, donde no podemos tener toda la mano, tenemos que echar mano, valga la redundancia, a estos parámetros. Llenado capilar, estado del sensorio, diuresis y el índice de moteado. Entonces, el monitoreo clínico lo podemos hacer por llenado capilar, estado del sensorio, diuresis e índice de moteado. Muy bien. Aquí no sé qué pasó con la letra C, se fue. La escala de coma de Glasgow, todos lo conocen, ¿cierto? El estado de sensorio se evalúa mediante la escala de coma de Glasgow, todos lo conocemos. La diuresis, y es una diuresis horaria, y aquí para ver si es que está en anuria, en oliguria o en poliuria, esto es lo que nos interesa, la diuresis ideal debería ser 0.5 cc por kilogramo de peso por hora, eso es lo ideal, ¿sí? El score de moteado para ver cuánto es la perfusión sistémica, y aquí existe un score, se llama score de moteado, donde estamos del 0 al 5, el 0 no hay moteado, y esto se ve en el miembro inferior a la altura de la rodilla, 0 no hay moteado, 1 solamente la rodilla, 2 por encima de la rodilla, 3 hasta la mitad del muslo, 4 hasta el pliegue de la ingle y 5 más allá del pliegue de la ingle. Y eso nos va dando una idea de cómo está la perfusión a nivel sistémico. Este es score de moteado. Y el llenado capilar, habíamos hablado de este estudio famoso, el estudio Andrómeda, en los cuales decía las guías anteriores al 2021, decía que el parámetro de laboratorio más adecuado para medir la perfusión era el ácido láctico o el lactato sérico. Y hubieron algunas observaciones. Yo tuve la oportunidad de participar en un estudio sobre sepsis 3.0. Ahora estamos trabajando un estudio a nivel mundial sobre 4.0. Y la mayoría de hospitales nos mencionaba que no tenían lactato sérico. Entonces no había forma de monitorizar. Entonces aparece el estudio Andrómeda, que valora este famoso llenado capilar, que lo hacíamos probablemente en semiología. Y llegan a la conclusión de que medir de manera adecuada el llenado capilar, o el lleno capilar, o el relleno capilar, como quieran llamarle, es tan importante y esto con un valor predictivo positivo ideal si lo comparamos con el lactato sérico. Es decir, si nosotros hacemos una buena evaluación del llenado capilar, es como si estuviésemos haciendo pruebas de lactato sérico, sobre todo en aquellos
en lugares donde no contamos con este tipo de análisis. Entonces, el llenado capilar no nos olvidemos, volvamos a hacerlo, no solamente en nuestro curso de semiología, sino en los pacientes críticamente enfermos, que es importantísimo. Y viene el monitoreo hemodinámico. El monitoreo hemodinámico tiene 2 puntos, funciones vitales, índice de shock. Las funciones vitales son todas las que conocemos nosotros: tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura. Lo que nos obligó a hacer la pandemia del COVID, saturación de oxígeno como uno de las funciones vitales ahora importantísimos. Entonces tenemos aquí, en funciones vitales, monitorizar tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, ¿sí? Y saturación de oxígeno. El índice de shock, es que es la relación entre la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica o diastólica, dependiendo de qué estamos evaluando. Si es un índice de shock diastólico, esto traduce la hipoperfusión, el estado de hipoperfusión, sobre todo en órganos nobles como cerebro, riñón y corazón. El índice de shock, que es la tensión arterial diastólica sobre la frecuencia cardíaca, y el índice de shock sistólico, ¿sí? Que nos da una idea más global de todo lo que es la hipoperfusión sistémica. ¿Sí? El diastólico nos da básicamente cerebro, riñón y corazón, y en general, de manera sistémica, nos da el índice de shock sistólico. Y esto es importante, es tan sencillo, no necesita estar invadiendo a los pacientes. Eso se hace en las unidades de terapia intensiva muy bien. Ese es trabajo de ellos. Entonces nosotros en las salas de hospitalización o en las salas de emergencia, si no tenemos toda la mano, podemos hacer este índice de shock que muchas veces no lo utilizamos. En laboratorio, ¿qué pedimos en el laboratorio? Pedimos lactato sérico, pedimos procalcitonina, pedimos análisis de gases arteriales, esto que estabas hablando ahora últimamente, que es la presepsina, que parece ser de mejor resultado que incluso que la procalcitonina y el lactato, el hemograma y los cultivos. Todo eso lo monitoreamos en laboratorio, ¿sí? El lactato sérico hay que entender que se produce por el metabolismo anaeróbico, por hipoxia, pero que puede estar elevado en casos de disfunción hepática, puede estar elevado en uso de beta-adrenérgicos, en déficit de piruvato de hidrogenasa. Es muy útil, sí, pero sus cambios son muy lentos, y ya hemos dicho que con el estudio de Andrómeda se equipara su beneficio a la evaluación del tiempo llenado capilar. La procalcitonina, ya hemos dicho, no use procalcitonina para decir el inicio antibiótico, recomendación 16, sino para cuándo o hasta cuándo usar antibióticos. Ese es el beneficio real o la utilidad real de la procalcitonina. Bueno, los análisis de gases arteriales nos van a dar estos puntos importantes sin entrar a la gradiente alveolo arterial, al índice de Shank, que evalúan los intensivistas, los colegas de cuidados intensivos. Evalúan otros parámetros. Nosotros en emergencia evaluamos la oxigenación, la presión arterial de oxígeno, el estado ácido-base, el exceso de base y la saturación de oxígeno. Nos dan ciertos indicios de que el paciente puede estar mejorando o empeorando. Entonces, es absolutamente necesario pedir análisis de gases arteriales a nuestros pacientes. Este es el estudio que les mencionaba de presepsina. Todavía no tenemos aquí. En el Hospital Rebagliati, el doctor Carpio, Ricardo Carpio, hace un estudio sobre presepsina y que básicamente encuentra lo mismo, que puede resultar que el área bajo la curva resulta en un valor predictivo positivo y valor predictivo negativo mucho más importante que incluso que la proteína C reactiva y la procalcitonina. Los cultivos, estos son los cultivos: hemocultivo, urocultivo, cultivo oricocefalorraquídeo de catéter intravenoso, y no nos olvidemos, el paciente está intubado, de cultivar en la punta del tubo endotraqueal. Todo esto debemos cultivar, y seguramente hay muchos más cultivos. Estos son los más importantes que hacemos en los servicios de emergencia. Bueno, el hemograma no es un estudio que nos ayude directamente al manejo de la sepsis. Sin embargo, lo seguimos solicitando para ver número de leucocitos. No siempre tiene que haber leucocitosis, puede haber leucopenia. El número de bastones no siempre tiene que haber desviación a la izquierda, también puede haber desviación a la derecha. El perfil de coagulación, sobre todo si el paciente está sangrando, va a entrar a la sala de operaciones, y el número de plaquetas, sobre todo en pacientes gestantes o puérperas inmediatas.
Entonces, hay que darle la importancia a cada uno de estos resultados. En diagnóstico por imágenes, para monitorear a nuestro paciente, radiografía para ver si está congestionando a nuestro paciente, edema de pulmón, no nos olvidemos que primero, antes que la radiografía, está el estetoscopio, que algunos lo tienen en el carro y otros lo tienen colgado, pero que todavía sigue siendo importante cuando hablamos de los pacientes en situaciones no muy favorables de nuestros establecimientos de salud. Volvamos a utilizar nuestros estetoscopios, que es patrimonio casi de los médicos internistas. Podemos solicitar una tomografía espiral multicorte, y esto que está haciendo la vedette en estos momentos, la ecografía de la cabecera del paciente, ¿sí? La evaluación POCUS, es importantísimo que quienes trabajamos en la emergencia o en los servicios de hospitalización aprendamos a hacer ecografía a la cabecera del paciente, y esto nos va a ayudar muchísimo. En conclusión, 3 puntos. Fundamental, identificar el caso. Administración de antibiótico-terapia empírica, idealmente dentro de la primera hora, ¿sí? Y restablecer la perfusión tisular. Eso es lo fundamental. La segunda conclusión que debemos llevarnos el día de hoy es que no debemos demorar las maniobras de reanimación y control del foco para colocar acceso venoso central o realizar alguna prueba de ayuda diagnóstica. No se debe demorar bajo ningún argumento el uso de maniobra de reanimación y control del foco. Y recomendable, por supuesto, monitorización del paciente séptico con controles permanentes, no solamente de laboratorio, no solamente de diagnóstico, sino monitoreo clínico, como hemos mencionado aquí, durante por lo menos las 6 primeras horas.